Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Un momento. Listo. Un momento, voy a organizar acá un poquito. ¿Qué más? Listo. Bien, entonces vamos a continuar con las ecuaciones cinemáticas. Ya las demostramos las ecuaciones cinemáticas cuando la aceleración era constante. ¿Listo? Recuerden que hacíamos esa suposición, que la aceleración debía ser una constante para que pudiéramos integrar y llegar a una respuesta, digamos, concreta, ¿sí? Que pudiéramos utilizar. Esa suposición de aceleración constante es útil en muchos casos. Muchas fuerzas generan aceleraciones constantes. Vamos a ver en el segundo capítulo varios casos de esos con aceleraciones constantes. Vamos a poder calcular la velocidad y la posición de una partícula en el tiempo, ya conociendo las fuerzas, pero por el momento simplemente vamos a utilizar una aceleración constante genérica, es decir, que sea cualquiera, ¿sí? Para poder describir la cinemática. Bien, entonces, con las ecuaciones cinemáticas que vimos, voy a escribirlas acá nuevamente para recordarlas. La ecuación para la velocidad es aceleración, esto es digamos, en una sola dimensión, aceleración por tiempo más velocidad inicial y posición, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. Esas son las ecuaciones cinemáticas en una sola dimensión sin tiempo inicial.
Ahí no le estamos considerando tiempo inicial, ¿sí? Si quieren ponerle tiempo inicial, pues solamente cambien el tiempo por t menos t sub 0 y ya está, ¿listo? Y ya tienen las ecuaciones con tiempo inicial. Cambian t, acá, acá y acá, por t menos t sub 0 y ya tienen las ecuaciones con tiempo inicial, ¿listo? Pero vamos a dejarlas por lo pronto así. Vamos a dejarlas por lo pronto así. Listo. Bien, entonces, estas ecuaciones, con esta ecuación vamos a ver dos tipos de movimiento que ustedes ya vieron en algún momento seguramente. El primer tipo de movimiento es el movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Ese movimiento voy a escribir acá, que lo que, primero que todo, voy a escribir qué es lo que quiere decir MRU. Esto es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. La palabra rectilíneo, esa palabra rectilíneo, se refiere a un movimiento en una dimensión, se refiere a una dimensión, ¿sí? A que el movimiento se está dando en una sola dimensión, no en un plano, no en el espacio, en una sola dimensión. Por ejemplo, un carro en una autopista, ¿sí? Y uniforme, uniforme, se refiere a velocidad constante. Velocidad constante, a su vez, quiere decir aceleración cero. Aceleración cero, porque la aceleración es el cambio de la velocidad. Y si v no cambia, entonces la aceleración no puede existir. La aceleración sería cero. Listo. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Una dimensión, velocidad constante. ¿Listo? Pongamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Acá, vamos a suponer aquí que hay una autopista por ahí, y un carro se está moviendo sobre esa autopista. Entonces, supongamos que hay un carro por acá, que inicia el recorrido por acá, por ahí, ¿listo? Ese carro se mueve, perdón, en ese punto tiene el tiempo igual a 0 segundos. ¿Sí? O sea, cuando el tiempo es 0 segundos, el carro comienza ahí, comienza en esa posición. Un tiempo posterior, cuando el tiempo es 2 segundos, el carro aparece por acá. El carro aparece por ahí, cuando el tiempo es 2 segundos. Entonces, se mide la distancia de alguna manera y se encuentra que la distancia entre el punto inicial del carro y el punto en el tiempo 2 segundos es 10 metros. 10 metros. Listo. Ahora, pasan otros 2 segundos adicionales, y el carro ya no está en la posición cuando el tiempo es 2 segundos, el carro se mueve, el carro ahora aparece por acá. Déjame ver. Aparece por ahí. ¿Listo? Cuando el tiempo es 4 segundos. Y se mide la distancia que recorrió entre el tiempo 2 segundos y el tiempo 4 segundos, y se encuentra que esa distancia nuevamente son 10 metros. Vuelven a ser 10 metros. ¿Listo? Entonces, fíjese que el carro está moviéndose. Tiene cierta velocidad, ¿sí? Y el carro se mueve desde el segundo cero, o sea, desde el tiempo inicial
hasta el tiempo 2, 10 metros. Luego, otros 2 segundos más, se vuelve a mover 10 metros. Eso quiere decir que el carro se está moviendo la misma distancia en el mismo tiempo, ¿sí? Misma distancia en el mismo tiempo. ¿Cuál sería, escríbame en el chat, cuál sería la velocidad de ese carro? ¿Cuál sería para ustedes la velocidad de ese carro? Escriban por ahí en el chat, ¿cuál sería la velocidad del carro? 5 metros sobre segundo, ¿no, profesor? 5 metros por segundo, exactamente, 5 metros por segundo. La velocidad del carro sería 5 metros por segundo, porque si en 2 segundos recorre 10, pues cada segundo está recorriendo 5. Por lo tanto, la velocidad aquí son 5 metros por segundo. La velocidad acá, 5 metros por segundo. Y la velocidad acá, 5 metros por segundo. Fíjense que la velocidad no cambia, porque el carro está recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Cada segundo recorre 5 metros, ¿sí? Y en el recorrido entre el segundo 0 y el tiempo 4, entre el segundo 0 y el tiempo 4 segundos, la velocidad no cambió. Sigue recorriendo sigue recorriendo 5 metros cada segundo. 5 metros cada segundo. Eso quiere decir que es un movimiento uniforme. Sí quiere decir que el movimiento de ese carro es uniforme. Bien, el movimiento de ese carro es uniforme. Y como el movimiento de ese carro es uniforme, entonces la aceleración es 0. Acá, la aceleración es 0. ¿Listo? La aceleración es 0. Ay, 9. La aceleración es 0. Listo. Entonces, en ese movimiento rectilíneo uniforme, en ese movimiento rectilíneo uniforme, nosotros podemos simplificar estas ecuaciones que están acá, ¿sí? Se pueden simplificar, porque si la aceleración es 0, pues los dos primeros términos no aparecen, ¿sí? Los dos primeros términos que contienen aceleración, este y este acá, se cancelan, ¿sí? Se igualan a 0, porque la aceleración es 0. Entonces, solamente queda, de la velocidad queda solo v sub 0, y de la posición solo queda v sub 0 por t más x sub 0. Voy a escribirlo aquí abajo. Voy a escribirlo por aquí abajo. Las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad igual a velocidad inicial, así sencillamente, y posición igual a la velocidad inicial por el tiempo más la Profe, posición. alguien tiene el micrófono abierto. Ay, sí, ya lo verdad. Gracias. Listo. Entonces, así quedan las ecuaciones sin aceleración, es decir, para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Para graficarlas, grafiquemos a ver cómo quedan esas ecuaciones, cómo quedan las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Grafiquemos la posición en el tiempo, posición en función del tiempo. Grafiquemos también la velocidad en función del tiempo. Y grafiquemos la aceleración en función del tiempo. O sea, grafiquemos las tres cantidades cinemáticas importantes en función del tiempo. Listo, entonces, la ecuación de la posición es una línea recta. Como se pueden dar cuenta acá, la ecuación de la posición es una recta. Esa ecuación tiene pendiente v sub 0 y el corte con el eje vertical. No podemos decir el eje Y porque aquí no está aquí no hay eje Y. El corte con el eje vertical, que es el eje de las X, es X sub 0. ¿Listo? Entonces, grafiquemos por acá. Grafiquemos por acá una ecuación de una recta cuya pendiente, pongámosla aquí, pendiente, la pendiente es v sub 0, ¿listo? Y el corte con el eje vertical es x sub 0. ¿Listo? Pendiente v sub 0, el corte x sub 0.
Listo. Esa sería la gráfica para el movimiento rectilíneo uniforme, para la posición. Ahora, la velocidad. Fíjense que la velocidad es simplemente una constante, ¿sí? Es simplemente una constante. Eso quiere decir que si nosotros graficamos acá la velocidad, simplemente vamos a graficar una línea que es completamente horizontal, es paralela al eje temporal y comienza por acá en la velocidad v sub 0, acá, en v sub 0, ¿listo? Eso quiere decir que para cualquier tiempo que ustedes quieran medir, la velocidad siempre es la misma, siempre es v sub 0. Listo. Por último, para la aceleración, la podemos graficar también, como la aceleración en este caso es 0, entonces, como la aceleración es 0, entonces en este caso, la aceleración es una línea que está sobre el eje temporal, completamente sobre el eje temporal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? No, señor. Listo. Entonces, vamos ahora a el siguiente tipo de movimiento. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver el siguiente, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a poner por acá. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Listo. El movimiento, vamos a escribir qué es lo que quiere decir esto. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Perdón. Acelerado. En donde la palabra rectilíneo nuevamente, rectilíneo, esta palabra rectilíneo nuevamente está haciendo referencia a un movimiento en una sola dimensión, un movimiento 1D, ¿sí? En una dimensión, y la palabra uniformemente acelerado, las palabras uniformemente acelerado, se refiere a que la aceleración es constante. La aceleración es constante. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración 0, ¿sí? Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aceleración constante. Bien, entonces, con estas características, las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado quedan exactamente igual a como la describimos al comienzo. Quedan iguales. Estas no se simplifican absolutamente nada. Es decir, quedan así como están ahí. ¿Listo? Voy a volverla a escribir abajo. Voy a volverla a escribir por acá. Posición igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. Y la velocidad es la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Listo. Entonces tenemos tanto posición como velocidad. Si nosotros graficamos esas dos ecuaciones, si nosotros graficamos el movimiento o cómo sería el movimiento, cómo serían las gráficas de la velocidad, posición y aceleración en función del tiempo. Ahí, déjenme por acá mover un poquito el eje. Ponerlo por ahí. Vamos un poco más por acá. Este sería posición en función del tiempo. Grafiquemos también la velocidad en función del tiempo. Y pongamos la aceleración. Pongamos la aceleración en función del tiempo. Listo, entonces vamos a hacer las tres gráficas. Siempre son las tres cantidades, posición, velocidad, aceleración. Siempre son las tres. ¿Listo?
Entonces, la ecuación de la posición, que es como la más complicadita, es una parábola, ¿sí? Es una parábola porque el tiempo acá está al cuadrado, ¿listo? Es tiempo al cuadrado, entonces la ecuación va a ser una parábola. Bien, entonces, si yo dibujo la parábola, la parábola puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Si una parábola puede ser, ya borro esto, puede ser o así o puede ser así, ¿sí? Puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Que abra hacia arriba o hacia abajo depende de cómo es el signo de la aceleración, ¿sí? De cómo es el signo de este término acá, de la aceleración, la parábola va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si la aceleración es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba, ¿sí? Si la aceleración es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba. Pues quedaría algo así. Voy a graficarla por acá, no sé, pongámosla más o menos acá. Más o menos así. ¿Listo? Una parábola que abre hacia arriba. En este caso, la aceleración es positiva. ¿Listo? Aceleración positiva. Ahora, el corte acá con el eje X, el corte acá con el eje de las X, ¿sí? Ese corte va a ser igual a la posición inicial del objeto. Ahora, si la aceleración es negativa, la parábola abre hacia abajo. Si vamos a ponerle el mismo corte con el eje X, si le ponemos el mismo corte con el eje X, entonces la parábola la dibujamos por acá. La parábola la vamos a dibujar entonces más o menos por acá. Más o menos así. Más o menos, ¿no? Por ahí. Listo, entonces también tiene el mismo corte acá con el eje X, tienen ambos el mismo corte con el eje X, pero en el otro caso, la parábola acá tiene aceleración negativa. ¿Listo? Tiene aceleración negativa. Bien. Esa es la gráfica de la posición. Entonces, siempre que ustedes vean una parábola en la gráfica de la posición, es porque el movimiento tiene aceleración. Cuando hay una parábola, el movimiento está acelerado. ¿Listo? Ahora, en la velocidad nunca vamos a encontrar una parábola. Nunca. Nunca va a haber una parábola en la gráfica de velocidad, a menos que la aceleración no sea constante, ¿sí? A menos que sea un movimiento con aceleración variable. Pero en estos casos de aceleración constante, pues las gráficas de velocidad no vamos a encontrar parábolas. En las gráficas de velocidad siempre vamos a encontrar unas rectas, siempre vamos a encontrar rectas. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos hacer una gráfica, la gráfica de una recta de este estilo. Esa gráfica es una gráfica cuya pendiente es la aceleración, ¿sí? La pendiente es la aceleración. Pongamos acá, voy a dejarla por aquí, pendiente, aceleración. Y el corte acá con el eje de la velocidad, el corte con el eje de la velocidad va a ser la velocidad inicial. Voy a ponerla por acá, velocidad inicial. ¿Listo? Ahora, esa es una pendiente ¿de qué estilo? Pendiente igual a aceleración, pero positiva, ¿sí? Una aceleración positiva. Yo también puedo graficar una aceleración negativa, ¿sí? Yo también le puedo graficar una aceleración negativa. La aceleración negativa vendría siendo una recta, pero ahora inclinada hacia abajo. Esto pongámosla, por ejemplo, por acá. Por ahí más o menos. Esto aquí es una pendiente es la aceleración, pero en este caso negativa. En este caso negativa. Listo. Ahora, vamos a graficar también la aceleración. La aceleración, como es constante, ¿sí? Es constante, pero es diferente de cero. Entonces, es una línea recta que podemos dibujarla, por ejemplo, por acá. Dibujémosla por ahí. Una línea recta. Y esto representa una aceleración positiva. Si yo quiero graficar una aceleración negativa, pues sencillamente estaría por aquí en el eje negativo. Simplemente estaría por acá en el eje negativo. ¿Listo? Esto sería una aceleración negativa. Profe, ¿Sí? yo
una vez había visto como que con esas gráficas, por ejemplo, si le sacaban el área bajo la curva, o sea, se hallaba algún dato, pero pues qué dato se puede hallar. Si uno le halla el área bajo la curva a la velocidad, calcula la distancia recorrida, ¿sí? Si uno halla el área bajo la curva de la velocidad, calcula el área recorrida. Voy a ponerlo por acá. Por aquí vamos a graficar aquí una función de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, por aquí esta gráfica, ¿sí? Ahí no ha bajado. Espera un momentico. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya le vuelvo a compartir. Listo. Entonces, yo puedo hacer esa gráfica de velocidad en el tiempo. Recordemos que la velocidad podemos ponerlo, no sé, dr en dt, ¿cierto? Esa es la velocidad. ¿Listo? Yo puedo integrar eso, y si yo integro eso, me da la integral de la velocidad en el tiempo igual al dr, perdón, da R2 a R en tiempo menos R tiempo inicial, ¿sí? Eso fue lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Si yo integro la velocidad en el tiempo, me da eso. Esto que está aquí, eso que está ahí, es lo mismo que el delta S, que es el desplazamiento, ¿sí? Ese es el desplazamiento. Entonces, si yo integro la velocidad, me va a dar el desplazamiento. ¿Y qué es la integral de una función? Yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero la integral de una función es el área bajo la curva de la función, ¿sí? La integral de una función es el área bajo la curva de la función. Es decir, que si ustedes integran esta gráfica de acá, toda esta área, toda esa área, les va a dar el delta S, ¿sí? Es decir, la distancia recorrida. O perdón, la distancia recorrida no, les va a dar el desplazamiento, ¿listo? El vector desplazamiento. Bueno, si es en una dimensión, si no queremos meternos con una dimensión, pues simplemente es la distancia recorrida, porque en una dimensión es la misma distancia que recorre, ¿sí? Entonces, esa área bajo la curva de la gráfica de velocidad va a dar ese desplazamiento, ¿listo? Eso es lo que haría el área bajo la curva. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Solo aplica para la gráfica de velocidad o se puede hacer con la de distancia o desplazamiento con tiempo? La de desplazamiento con tiempo no se podría porque acá no, digamos, no hay una expresión parecida a esta para el desplazamiento. Recuerden que las que tenemos es vector posición, ¿cierto? Tenemos velocidad como la derivada de la posición en el tiempo. Voy a ponerlos en una dimensión. Voy a ponerlas en una dimensión. Tenemos vector posición, perdón, la posición, la velocidad como la derivada de la posición en el tiempo y la aceleración como la derivada de la velocidad en el tiempo. ¿Sí? Entonces, para la posición no habría, digamos, una expresión en términos de derivadas. Para la velocidad sí, y para la velocidad y la aceleración también. Entonces, usted puede calcular el área bajo la curva de la velocidad y le da el desplazamiento. Y puede calcular el área bajo la curva de la aceleración y le da el cambio de velocidad. O sea, qué tanta velocidad cambió. ¿Sí? ¿Qué tanta posición cambió? ¿Qué tanta velocidad cambió? Eso es lo que le da, digamos, si calculan las áreas bajo la curva. Pero para la posición no, porque no hay una expresión como en términos de derivadas, ¿sí?
No hay una expresión en términos de derivadas que podamos interpretar cuando hagamos una integral. ¿Listo? Cuando hagamos un área bajo la curva. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Podría subir un poquito la imagen, ¿Sí? ¿Acá? un poco más. ¿Algo más por ahí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de estos movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, pero por medio de análisis de gráficas. Ustedes ya hicieron análisis de gráficas, seguro que en el ICFES les preguntaron análisis de gráficas, ¿sí? Anteriormente uno hace análisis de gráficas, es más o menos intuyendo cómo es el movimiento, diciendo, si aquí es una recta, aquí debe ser una parábola, entonces digo, aquí, pum, una parábola. Aquí lo vamos a hacer más preciso, es decir, vamos a encontrar las ecuaciones para cada una de esas figuras, para cada una de esas cantidades, y después de hacer este ejemplo, vamos a hacer una aplicación, digamos, más cercana al movimiento de unos objetos, ¿sí? Entonces, voy a bajar acá, esto lo voy a dejar ahí para no tener que borrarlo. Simplemente voy a escribir por aquí, ejemplo, y el ejemplo dice lo siguiente. Un momentico. Una partícula parte del origen coordenado con una velocidad de 3 metros por segundo. Listo. La partícula se mueve en una dimensión describiendo una gráfica de B versus T, como se muestra a continuación. Entonces aquí vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. Y aquí va a cambiar un poquito la hoja. Así. Mejor, con que haya una cuadrícula. Y pongamos aquí los ejes, el eje de la velocidad, el eje de la velocidad por acá. Por aquí, este es el eje de la velocidad en metros por segundo. Este es 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, y por acá menos 3. Listo. En dirección X, perdón, la dirección temporal. Pongámosla hasta por acá. 1, 2, 3, 4, por ahí. Tiempo en segundos. Listo, entonces esos son los ejes. La gráfica de esa partícula, el movimiento de esa partícula, comienza por acá y termina por aquí en el tiempo de 3 segundos. Aquí.
Esta gráfica, recuerden, esta gráfica la da el problema, ¿no? No la estoy sacando de ningún lado, no la estoy deduciendo de ningún lado. Esta es la gráfica que da el enunciado. Pongamos acá y acá. Por ahí. Listo. Listo, entonces ese es el primer movimiento que hace, pero la partícula se sigue moviendo acá. Voy a poner aquí 1, 2, 3. La partícula llega hasta el segundo 4. Por acá en el segundo 4. Y en el segundo 4 el movimiento es de el movimiento es de este estilo. Listo. Bien. Listo, ya está. Entonces, esa es la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Listo? Un momento. Esa es la gráfica en función del tiempo. Recuerden que en esta gráfica en función del tiempo, estas gráficas siempre tienen que tener unidades, siempre deben tener unidades, si no uno no sabe en qué unidades está midiendo, ahí nos dan las unidades, metros por segundo, para la velocidad y el tiempo en segundos. ¿Listo? La pregunta es, o lo que hay que hacer es construya las gráficas de velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Entonces hay que calcular esas dos cantidades, las gráficas de velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo. ¿Listo? Listo, entonces esos movimientos son movimientos que parecen un poquito, pareciera que fueran un poco extraños. Fíjese que la velocidad comienza en 3. ¿Sí? Entonces, una partícula comienza en el origen coordenado. Esto es, digamos, aparte del problema. Vamos a tratar de interpretar un poquito qué es lo que está sucediendo. Supongan que este es el eje Y, se lo dibujo solo por completar el plano, pero en realidad el movimiento es en una sola dimensión. La partícula solamente se mueve en esta dirección X. Solo se mueve en la dirección X. Entonces, una partícula comienza por aquí en el origen. Comienza ahí. Es decir, la partícula comienza en el origen coordenado con una velocidad que nos da el problema. La velocidad que nos da el problema es de 3 metros por segundo. Voy a dejarla un poquito distinta. Voy a ponerla por acá. 3 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, la velocidad, fíjense que de la gráfica, la velocidad comienza a disminuir. La velocidad de la partícula empieza a reducirse. ¿Sí? Se reduce hasta llegar acá a un punto en el cual la velocidad se hace 0. Entonces, la velocidad, la partícula en ese punto que les dibujé ahí, tiene velocidad 3 metros por segundo. Un tiempo posterior, cuando la partícula está por acá, cuando la partícula está por ahí, la velocidad disminuye. Pongámosle ahora, no sé, supongamos que por ahí la velocidad pasó a... Ay, perdón. La velocidad en este punto bajó a 2 metros por segundo. Luego aquí, la velocidad acá en este punto se volvió 1 metro por segundo. Entonces fíjense que cada vez como que la velocidad está disminuyendo. Aquí la velocidad ahora pasó a 1 metro por segundo. Y llega a un punto en el que la partícula se detiene. ¿Sí? La partícula ahí se detuvo, ya no tiene velocidad. Ese movimiento es el que estamos tratando de describir acá, diciendo que la velocidad de la partícula va cayendo, disminuye, hasta el punto 0. Y después, la velocidad, fíjense que empieza a tomar valores negativos. ¿Qué quiere decir que la velocidad empieza a tomar valores negativos? Quiere decir que la partícula se empezó a devolver. ¿Sí? Quiere decir que la partícula se devolvió. Que un tiempo posterior, la partícula nuevamente vuelve a... La partícula nuevamente aparece aquí. La partícula nuevamente aparece ahí. Qué rara. Nuevamente aparece en esa posición, solo que la velocidad ya no va a apuntar hacia la derecha, sino que ahora apunta hacia la izquierda.
1 metro por segundo negativo. ¿Sí? Con 1 metro por segundo, pero ahora negativo. La partícula después vuelve acá, viene luego acá, y en esa posición tiene otra vez una rapidez de 2 metros por segundo, solo que ahora apunta hacia el otro lado. Apunta hacia allá, menos 2 metros por segundo. Y finalmente la partícula llega otra vez acá al origen, llega otra vez aquí al origen, y la velocidad, y aquí se va, queda aquí, menos 3 metros por segundo. Entonces fíjense que la partícula como que se va moviendo, ¿cierto? La partícula se va moviendo. Mover un poco la gráfica acá. La partícula se va moviendo. Por ahí. Listo. Entonces la partícula se va moviendo hasta que llega otra vez al punto cero desde donde comenzó y la velocidad ya no es de 3 metros por segundo, sino de menos 3 metros por segundo. Eso es el recorrido, esa es la interpretación, digamos, lo que está sucediendo con la partícula en todo este recorrido de acá. Lo que está sucediendo con la partícula en este recorrido de acá. ¿Sí? Ahora, hay dos movimientos en esa gráfica. Un movimiento que es el que les acabo de mostrar y otro movimiento, este de aquí. Esa gráfica de ahí representaría otro movimiento que es distinto al anterior. Ese movimiento será un movimiento con aceleración cero. Y la razón por la cual es un movimiento con aceleración cero es porque la velocidad llega hasta menos 3 metros por segundo, llega hasta aquí, hasta esta cantidad, y después se sigue moviendo con, con menos 3 metros por segundo. ¿Sí? Ya no cambia su velocidad, ya no la cambia. Por lo tanto, este movimiento 1, podemos decir, o se podría decir que este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya le vamos a calcular la aceleración, pero es una pendiente, es una recta que tiene una pendiente diferente de cero. Y luego aparece el movimiento 2, que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración en ese caso es cero. ¿Listo? En ese caso la aceleración es cero. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta el momento? Tienen cualquier duda que tengan, pueden irla preguntando, voy a borrar este. Profe, ¿puede subir un poquito para leer el enunciado del ejercicio, por favor? Ujú. Gracias. Entonces, ahí tenemos digamos, la aplicación de los dos movimientos anteriores, del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El primer tramo es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el segundo es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, escríbame en el chat, ¿ustedes creen que tiene aceleración positiva o negativa? ¿El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene aceleración positiva o negativa? ¿Negativo? Exacto, ¿cierto? Negativa, exacto, negativa, porque la velocidad está disminuyendo. La velocidad está disminuyendo. Y el otro movimiento, la aceleración es cero, porque el movimiento es uniforme, es rectilíneo uniforme, entonces la aceleración es cero. ¿Listo? Pongamos por acá. Voy a escribirles por aquí. En este caso, la aceleración es negativa. Y en este aquí, la aceleración debe ser cero. Listo, entonces, como tenemos dos movimientos, vamos a construir la gráfica. Ya analizamos, aquí creo que el enunciado está mal. Este enunciado, perdón, me equivoqué acá, no es velocidad en función del tiempo porque esa ya no la dieron. Lo que tenemos que graficar es posición en función del tiempo. ¿Sí? No es velocidad en función del tiempo, sino posición en función del tiempo. Entonces, ya tenemos la gráfica de velocidad, vamos a construir la de posición, la de la posición en función del tiempo. Para construir esa gráfica, tracemos los ejes. ¿Listo? Voy a ponerlo por acá. Voy a trazar los ejes, el eje de la posición. El eje de la posición. Y por aquí tracemos el eje del tiempo.
El eje del tiempo, lo mejor es tratar que quede exactamente igual al anterior. ¿Sí? Lo mejor es que quede igual al anterior. Déjenme ver. ¿Sí? Lo mejor es que quede igual al anterior y que la distribución de los tiempos en la respuesta o en la gráfica que vamos a poner como respuesta sea la misma distribución de los tiempos del enunciado, de la gráfica del enunciado. Es decir, por aquí tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. ¿Dónde los coloco? Voy a ponerlos por acá. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Los mismos tiempos. La gráfica debe tener ejes y los ejes se les tiene que colocar las unidades. Y sobre esa gráfica es que vamos a dibujar la otra. ¿Listo? Sobre esa gráfica vamos a dibujar la otra. Bien, entonces, para hacer esta gráfica de posición en función del tiempo, tenemos que tratar los dos movimientos por separado. Vamos a tratar el movimiento 1 por separado del movimiento 2. Entonces, comencemos con 1 para el movimiento 1, que es un movimiento entre el tiempo 0 y el tiempo 3 segundos. ¿Listo? Para el movimiento 1. Y lo que hacemos es empezar a definir cuáles son las cantidades que me van a describir la posición. Voy a escribirles acá abajo de la gráfica la expresión para la posición en general, ¿sí? Para un movimiento acelerado. Pues, chicos, déjenme ver. No lo voy a escribir por ahí, voy a escribirlo más abajo. La ecuación para la posición, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, más la posición inicial. ¿Listo? Entonces, esa gráfica, esa ecuación de posición en función del tiempo, es la que yo quiero calcular para el movimiento 1. Yo quiero darle esa gráfica para el movimiento 1, es decir, la línea roja que va bajando. Para eso necesito, ¿qué cantidades? Necesito la aceleración del movimiento, necesito la velocidad inicial, la posición inicial, y también le podemos dar el tiempo inicial, ¿sí? También le podemos dar el tiempo inicial. Recuerden que el tiempo se puede reemplazar por t menos t sub 0, y de esa manera introducimos el tiempo inicial, ¿listo? De esa manera introducimos el tiempo inicial. Se lo voy a escribir ahí por x es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo menos el tiempo inicial, más la posición inicial. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación con tiempo inicial. Entonces, también vamos a calcular o también vamos a ver cuál es el tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, tenemos que definir para cada gráfica 4 cantidades. ¿Listo? 4 cantidades hay que ponerlas. Voy a escribirlo acá. Tenemos que definir posición inicial, velocidad inicial, tiempo inicial y cómo es la aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la posición inicial de este movimiento? Escriban ahí en el chat. ¿Cuál es la posición inicial del movimiento? Mientras tanto, voy a borrar esto. ¿Cuál es la posición inicial del movimiento? Voy a devolverme al enunciado para que lo revisen, por si acaso de pronto ahí sacan algo. ¿Cuál es la posición inicial del movimiento? Cero, cero. Exactamente. Parte del origen, exactamente. La posición inicial es 0 porque el enunciado nos dice que la partícula parte del origen. Entonces, ojo con el enunciado, porque en estos problemas normalmente en el enunciado está hay información, ¿sí? Está la información inicial. La partícula parte del origen. ¿Listo? La partícula parte del origen. Como la partícula parte del origen, quiere decir que la posición inicial es 0 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial del movimiento? Escriban en el chat, ¿cuál es la velocidad inicial de ese movimiento? 3 metros por segundo. Exactamente, 3 metros por segundo.
lo dice la gráfica y lo dice el enunciado. ¿Cierto? Lo dice la gráfica y el enunciado. Bien, entonces por acá ponemos 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. ¿Cuál es el tiempo inicial? ¿Cuál creen ustedes que es el tiempo inicial? Miren la gráfica. ¿Cuál es el tiempo inicial? 0. 0, ¿cierto? La gráfica o la partícula comienza acá. ¿Sí? ¿En qué tiempo? Tiempo 0. ¿Listo? Comienza ahí, tiempo 0. Entonces, voy a poner por acá, tiempo inicial, 0 segundos. ¿Cuál es la aceleración del movimiento? Hay que calcular la aceleración. Recuerden que la aceleración es la pendiente de esa recta. La pendiente de esa recta se calcula por medio de 2 puntos. Pueden ustedes tomar este punto de acá y este punto de acá. ¿Sí? Lo importante de los 2 puntos que tomen es que los conozcan. Si no conocen los puntos, no les sirve. ¿Sí? Si no conocen los puntos, no les sirve. Por ejemplo, este punto. No, mentiras, ese no, porque de pronto les queda fácil. Este de acá. Ese punto no sabemos cuánto es aquí en X. No, perdón, no sabemos cuánto es en el tiempo. Y tampoco sabemos cuánto es acá en la velocidad. Entonces, si no sabemos cuánto es en el tiempo y la velocidad, ese punto no me sirve. ¿Sí? Tengo que buscar puntos conocidos. ¿Cuánto les queda la aceleración si ustedes conocen este puntico de acá y este puntico de acá? Es decir, ¿cómo calculan una pendiente de la recta? ¿Cuánto les daría la pendiente? Escriban ahí en el chat. ¿Cuánto les daría la pendiente de esa recta? Menos 2. Listo, por ahí ya hay una respuesta. Menos 2. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo nos quedaría la pendiente. Entonces, tomemos 2 puntos. El punto 1, voy a poner estos puntos acá, ya los borro porque no son parte de la gráfica. Perdón. Punto 2 y punto 1. Entonces, el punto 2, casi no se ve. El punto 2 es el punto, uy, espera un momento. El punto 1, perdón, es el punto inicial. Entonces, uno normalmente toma el punto 1 como el primer punto en el tiempo, ¿sí? Como el primer punto en el tiempo. Y el punto 2 como el segundo punto en el tiempo, o el punto más avanzado en el tiempo. En este caso, el punto 2 que les dibujé ahí sería el tiempo más avanzado, que es el 3, ¿sí? El tiempo de 3 segundos. Entonces, uno lo que hace siempre para calcular una pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿sí? En este caso no hay y, en este caso hay velocidad, y tampoco hay x, en este caso hay tiempo. Entonces, la pendiente va a ser b2 menos b1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1, ¿sí? Esa sería la pendiente. B2 menos B1 sobre T2 menos T1, que es el equivalente a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, B2 menos B1, vamos a ver cuál es la velocidad 2. La velocidad 2 es la velocidad de este punto, ¿cierto? Ese punto tiene como velocidad menos 3. Menos 3. Y la velocidad de 1 sería 3. Entonces quedaría menos 3, menos 3. Vamos a ponerlo por acá, por acá. Esto es igual a velocidad 2 menos 3, menos 3, ¿sí? Y todo esto lo dividimos entre T2 menos T1. T2 sería 4, perdón, me fui muy allá. T2 sería 3 y T1 sería el tiempo para 1, que sería 0. ¿Listo? Entonces 3 menos 0. 3 menos 0. Bajamos acá. 3 menos 0
Esto daría menos 3, menos 6, dividido entre 3, menos 2. Efectivamente, menos 2 metros por segundo cuadrado. Listo, entonces ya tengo todas las 4 cantidades. Ya tengo las 4 cantidades. Ustedes las tienen que sacar rápido. Sí, esas las tienen que sacar rápido. Tienen que ir a la gráfica, ir al enunciado y rápidamente decir, bueno, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad inicial? ¿Cuánto es la posición inicial? ¿Cuánto es el tiempo inicial y la aceleración pendiente? Tal, listo. Listo, grafican eso, digamos, rápidamente. Eso hay que hacerlo rápido. Bien, ahora ya con esas cantidades, ya podemos venir acá. Voy a poner aquí y decir la posición es igual. Profe, qué pena. ¿Sí? Esto, ahí donde estamos haciéndole la pendiente, ¿es que la pendiente representa la aceleración? Sí, exactamente. La pendiente de esta gráfica representa la aceleración. ¿Por qué razón representa la aceleración? Le voy a decir acá, voy a poner aquí la función de velocidad, aceleración por tiempo, más velocidad inicial. Esa es la gráfica, esa es la ecuación para la velocidad que nosotros calculamos, ¿cierto? Aceleración por tiempo más velocidad inicial. Fíjense que eso es una recta en el tiempo, es una recta en el tiempo, cuya aceleración es la pendiente, ¿sí? Es la pendiente de esa gráfica. Si volvemos acá, si volvemos aquí, por acá, en el movimiento rectilíneo uniforme, por aquí, velocidad en función del tiempo, dan rectas. Y esas rectas tienen pendiente aceleración, ¿sí? Entonces, la aceleración es la pendiente de esas gráficas. ¿Listo? Yo, por lo menos, en mi caso, yo por alguna razón no me grabo, no soy capaz de grabarme o no me grabo si es la pendiente o no es la pendiente, ¿sí? Si la gráfica es una línea recta, si es un movimiento rectilíneo uniforme o no. Yo lo que hago normalmente para saber qué tipo de movimiento es lo siguiente. Si esto es una gráfica de velocidad en función del tiempo, si lo que me dieron es una gráfica de velocidad en función del tiempo, pues yo escribo cómo es la velocidad en función del tiempo, la ecuación de cinemática, la que nosotros demostramos, ¿sí? Escribo la ecuación y ya puedo a partir de esa ecuación decir, vea, efectivamente, esa gráfica, esa ecuación representa una línea recta, en donde la aceleración es la pendiente y la velocidad inicial es el corte con el eje vertical. Entonces, la pendiente de esa gráfica es la aceleración y el corte con el eje vertical que me dio acá es la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, yo coloco la gráfica, coloco la ecuación correspondiente a la gráfica que me dan. Y con esa ecuación yo puedo saber cuál es la pendiente, cuál es el corte, ¿sí? Y poder calcular las cantidades cinemáticas. ¿Listo? Bien. Vamos acá. Entonces, con la pendiente, con la aceleración, yo puedo empezar a reemplazar. ¿Listo? Yo puedo empezar a reemplazar. Un medio de la aceleración. Un medio de la aceleración que es menos 2. ¿Cierto? Multiplicado por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Tiempo menos tiempo inicial al cuadrado sería tiempo inicial 0, por lo tanto, simplemente me queda tiempo al cuadrado. Si el tiempo inicial es 0, entonces me queda solo tiempo al cuadrado. Más velocidad inicial, entonces pongo acá, más la velocidad inicial que me dio 3, multiplicado por t menos t sub 0, que sería simplemente t, porque el t sub 0 es 0, más la posición inicial. Y la posición inicial es 0. Entonces, la ecuación simplemente me queda así. La simplificamos y quedaría x igual a menos t cuadrado más 3t. Esa ecuación que me da ahí, es la que yo tengo que graficar acá.
Esa es la que yo tengo que graficar ahí. Entonces, hay varias opciones para graficarla. Ustedes pueden coger esa gráfica que tienen ahí y asignarle puntos, ¿sí? Le pueden asignar puntos. Es decir, al tiempo 0, ¿cuánto es? Al tiempo 1, ¿cuánto da? Al tiempo 2, ¿cuánto da? ¿Sí? Y al tiempo 3, ¿cuánto da? Entonces, cuando el tiempo es 0, por ejemplo, vamos a hacer una tablita de datos. Posición, tiempo, cuando, al contrario mejor. Tiempo, posición, cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Cuando el tiempo es 1, la posición es 2. 2. Cuando el tiempo es 3, la posición es, ¿cuánto daría? 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 0 nuevamente. ¿Listo? Entonces, coge esa tabla y la grafiquemos acá. Entonces, 0, 0, aquí. 1, 2. 1, pongámosle, si va a llegar hasta acá, pongámosle que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, por aquí, que por aquí es 1 y por aquí es 2. ¿Listo? Profe, pero no da 4. Bueno. 9. No, en este caso daría 2 porque sería 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 al cuadrado, pero con el menos quedaría menos 1. Menos 1 más 3 daría 2. ¿Sí? Menos 1 más 3. ¿Listo? Listo. Entonces, con el tiempo 1, sí estoy bien, ¿cierto? No era un lapsus. Cuando el tiempo es 1, quedaría entonces por acá en 2K. Y cuando el tiempo es 2, me falta el 2, ¿no? Bueno, ya lo pongo. Cuando el tiempo es 3, vuelve a ser por aquí 0. Cuando el tiempo es 2, me faltó por aquí el tiempo 2, me lo volé, no lo puse. Cuando el tiempo es 2, ¿cuánto quedaría? 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Menos 4 más 6 daría nuevamente 2. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo es 2, otra vez queda por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tenemos unos puntos. Sabemos que la gráfica es sabemos que la gráfica es una parábola. Por lo tanto, la gráfica me tiene que quedar así. Más o menos por acá. Baja. Y vuelve aquí a 3. ¿Listo? Queda más o menos así. Voy a ponerla un poquito más oscura. Así. Por acá. Listo. Esa sería la gráfica de la posición en función del tiempo para el primer momento, para el primer tiempo. Naturalmente, aquí lo estamos haciendo con mucho detalle. Ustedes lo tienen que hacer más rápido. Fíjense una cosa aquí en particular, y es que este tiempo, cuando la velocidad es 0, fíjense que cuando la velocidad es 0, acá en este punto de la gráfica de velocidad en función del tiempo, en ese punto que la velocidad se hizo 0, coincide exactamente con el máximo de la parábola. Coincide exactamente con el máximo de la parábola. ¿Listo? ¿Por qué razón coincide el punto donde la velocidad es 0 con el máximo de la parábola? Porque la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo. Porque la velocidad es la derivada de la posición en el tiempo. Eso quiere decir que los máximos de la gráfica de posición en función del tiempo dan como resultado la velocidad 0. Es decir, ¿cómo calculan ustedes un máximo o un mínimo haciendo la derivada igual a 0? ¿Cierto? El máximo, la derivada es 0. Es decir, aquí la pendiente es 0. ¿Sí? La pendiente ahí es 0. Eso quiere decir que en ese punto precisamente la velocidad tiene que ser 0. Y efectivamente eso es lo que obtenemos. De la gráfica de velocidad, ese punto es un punto de velocidad 0 que corresponde con un máximo de la función x en función del tiempo. ¿Sí se queda claro esa parte? Ok,
¿Queda claro o lo volvemos a explicar? ¿Cómo decir, profesor, lo del máximo? ¿Podría explicarlo del máximo? Sí, claro. Vea, una función. Ustedes tienen una función por acá. Una función f en función de x. Un ejemplo. ¿Sí? Una función en matemática cualquiera. Tienen, por ejemplo, así, así, así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculan ustedes los máximos de una función? ¿Cómo calculan este punto máximo y este punto mínimo? Como en estos puntos la pendiente es 0, ¿sí? Y la pendiente de la función es la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? La pendiente es la derivada de la función con respecto a x. Esa es la interpretación geométrica de una derivada, ¿no? La pendiente de la recta, la pendiente de la gráfica. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren calcular esos máximos, son los puntos precisamente donde la recta es horizontal completamente. Es decir, donde no hay pendiente, donde la pendiente es 0. ¿Listo? Donde la pendiente es 0. Entonces, si nosotros, eso es cálculo, ¿sí? Eso sería cálculo. Pendiente, los máximos de una función se calculan haciendo la derivada de la función igual a 0. ¿Sí? Eso es de cálculo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a física? En física, para calcular, aquí tenemos una gráfica de posición en función del tiempo. Entonces, para calcular los máximos de la gráfica de posición en función del tiempo, pues simplemente tenemos que derivar la posición en función del tiempo e igualarla a 0. ¿Sí? Derivamos e igualamos a 0. Pero la derivada de la posición en función del tiempo es la velocidad. ¿Sí? La velocidad instantánea es la derivada de la posición en el tiempo. Eso quiere decir que cuando hay un máximo o cuando hay un mínimo, cuando hay un máximo o un mínimo en la gráfica de posición en función del tiempo, como por ejemplo acá, en ese puntico, en ese punto la velocidad también se hace 0, ¿sí? Porque la pendiente es 0. En otras Profe, palabras, ¿eso tiene que ver con el punto de inflexión? el punto de inflexión es un punto en el que la segunda derivada es 0. En este punto acá, sería un punto de inflexión. Es un punto donde la segunda derivada es 0. Es decir, que como que ahí en ese punto la derivada iba cambiando, dejó de cambiar y empezó a invertir su cambio, ¿sí? Eso es un poquito complicado pero de explicarlo. Pero la segunda derivada igual a 0, esto es un punto de inflexión. Este es el punto. Este es el punto de inflexión, ¿listo? Este es el punto de inflexión. Inflexión. Y este de acá es la pendiente. Profe, entonces esa sería para la gráfica de aceleración, la del punto de inflexión. Exactamente. Sí, exactamente. El punto de inflexión sería más bien para la gráfica de aceleración. Para la gráfica de aceleración. Exactamente. ¿Listo? Lo que pasa es que como nosotros no vamos a ver aceleraciones que cambien, aceleraciones que ¿qué? Como nosotros no vamos a ver aceleraciones que cambien en el tiempo, por eso nosotros no vamos a ver puntos de inflexión o sea, nosotros no vamos a ver que la aceleración, en algún punto en el tiempo pase por 0 para que corresponda a un punto de inflexión, ¿sí? Nuestras gráficas de aceleración siempre son constantes, ¿sí? Siempre son constantes. Nunca van a hacer un cambio por allá para que pasen por 0. Entonces nosotros no vamos a ver acá que el punto de inflexión en la posición va a dar una aceleración. En otras palabras, como nosotros asumimos que la aceleración era constante, es decir, que es una línea recta acá, ¿sí? Como asumimos que la aceleración es constante, entonces la gráfica de posición en función del tiempo no nos va a dar puntos de inflexión. No nos van a dar puntos de inflexión. Porque la aceleración nunca va a cambiar para que vaya por allá a pasar por 0. No va a pasar eso, ¿sí?
La gráfica de nosotros son aceleración constante, es una línea recta y punto. ¿Sí? No van a pasar por cero. ¿Listo? Bien, entonces, esto es digamos, aplicación de conceptos de cálculo a física. ¿Listo? Cuando la gráfica de posición en función del tiempo tiene un máximo, cuando tiene un máximo, eso es un punto de velocidad cero. Ustedes recuerdan movimiento parabólico, ¿cierto? O, perdón, lanzamiento vertical, El borrador, a ver si ustedes lo alcanzan a ver un momentico. Ya, el borrador empieza, lo lanzo desde acá, ¿sí? Lo lanzo desde por acá. El borrador sube, llega hasta un punto de altura máxima, y luego empieza a caer, ¿sí? Ese punto de altura máxima sería un máximo para Y, para la posición en Y. Ese sería Y máximo, ¿sí? ¿Qué pasa con la velocidad en Y en ese punto? ¿Qué sucede con la velocidad en ese punto? Las circunstancias que Cero. están viviendo. Exactamente. La velocidad en ese punto de altura máxima se vuelve cero, ¿sí? Se vuelve cero y luego empieza a devolverse, ¿sí? Entonces, fíjese que altura máxima o posición máxima implica velocidad cero, ¿sí? Si ustedes le ponen una lógica a todo esto, si llega hasta un punto máximo, quiere decir que la velocidad ya dejó de existir, porque si sigue habiendo velocidad, pues no sería un máximo, seguiría moviéndose, ¿sí? Entonces, máximo igual a velocidad cero. ¿Listo? ¿Preguntas? Voy a tratar de borrar. Voy a borrar acá, limpiar esto un poquito. Listo, por acá. Este punto está demasiado vasto. Ups. Voy a arreglarlo. Ponerlo por acá. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten todo lo que necesiten preguntar. Pregunten todo lo que necesiten preguntar. Cualquier duda que tengan, la podemos responder. ¿Listo? Y si no la podemos responder, la respondemos en la otra clase. Bien. Entonces, ya tenemos la gráfica. Nos estamos demorando un poco haciendo este problema porque estamos analizando, digamos, el movimiento bien como es. Ahora, vamos a hacer la siguiente gráfica. Vamos a hacerle el siguiente movimiento, que es para el movimiento 2, que es este de acá. Vamos ahora a analizar este movimiento, ¿sí? Ese movimiento 2, pues es un movimiento uniformemente acelerado, perdón, es un movimiento rectilíneo uniforme porque la aceleración es cero. De la gráfica se puede ver que la velocidad no cambia en ese intervalo, sigue siendo, todo el intervalo es -3. Entonces, vamos al siguiente movimiento. Voy a bajar acá, vamos a continuar por aquí. Voy a dejar esto de la pendiente y el punto de inflexión, se lo voy a dejar ahí, aunque quedó feo, pero bueno, se lo voy a dejar. Ahora vamos a hacer para el movimiento 2, es decir, cuando el tiempo está entre 3 segundos y 4 segundos. ¿Listo? Cuando el tiempo es entre 3 segundos y 4 segundos. Y hacemos lo mismo. Calculamos, o no calculamos, sino decimos cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad inicial, cuál es el tiempo inicial y cuál es la aceleración. ¿Listo? Y cuál es la aceleración en ese movimiento. Entonces, posición inicial para el movimiento 2. Vámonos para la gráfica de posición. Vamos para la gráfica de posición. Entonces, fíjense que el movimiento anterior terminó aquí, ¿cierto? Terminó ahí. Entonces, si termina ahí, el siguiente movimiento tiene que empezar ahí mismo, ¿sí? No puede ser que la partícula termine en posición 0, como en ese caso, cuando el tiempo es 3, termina con la posición 0, y que comience el siguiente movimiento por allá con una posición 4, ¿sí? O con una posición -2. No puede ser. Tiene que empezar en la misma posición en el que quedó el movimiento anterior. ¿Por qué? Porque es que es la misma partícula. Es la misma partícula. La partícula no se va a teletransportar de ese punto a otro punto, ¿sí? Entonces, comienza con posición 0 acá. Comienza ahí, ahí con posición 0. ¿Listo? Vamos a poner acá entonces,
Más abajo, posición inicial, 0 metros. Velocidad inicial. Nos vamos a la gráfica de velocidad, vamos a la gráfica de velocidad, vamos a ver cómo es la velocidad. Y ahí nos dice, la velocidad inicial del segundo movimiento es esa, -3, ¿cierto? Es -3. Entonces, la velocidad es -3, ¿sí? Nuevamente, la velocidad no puede empezar en una velocidad distinta a la anterior, a la velocidad distinta en la que terminó la anterior. Es decir, la velocidad final del anterior debe coincidir con la inicial del siguiente movimiento. ¿Por qué razón no debería o no puede haber una velocidad, digamos que un movimiento termine en 2 metros por segundo y el siguiente comience en 10 metros por segundo? Porque pasar desde una velocidad de 2 hasta una velocidad de 10 en un tiempo cero, ¿sí? En un tiempo cero, implica que la aceleración fue infinita, ¿sí? La aceleración fue infinita. Y eso querría decir que la fuerza que se le aplicó fue infinita. Eso no existe, ¿sí? No existe una partícula que se mueva con una velocidad, llegue hasta, por ejemplo, hasta -3 metros por segundo, y en el siguiente movimiento comenzó con -10, ¿sí? No, si terminó con -3, el siguiente debe iniciar con -3 también, porque si no, eso querría decir que debe existir una fuerza infinita que lo aceleró infinitamente, ¿sí? Y que le hizo cambiar esa velocidad en un tiempo cero, ¿sí? En un intervalo de tiempo cero. Listo, entonces velocidad inicial -3 metros por segundo. ¿Claro hasta ahí? ¿O no está tan claro? ¿Claro o no claro? ¿Sí? Listo. Entonces, listo, ya tenemos posición inicial 0, velocidad inicial -3. Coinciden con las velocidades y posiciones finales del movimiento anterior, del movimiento 1. Tiempo inicial. ¿Qué tiempo inicial tiene el segundo movimiento? Escríbame en el chat. ¿Qué tiempo inicial tiene el segundo movimiento? El movimiento 2. Voy a borrarle aquí estos numeritos, porque esos numeritos ya no lo puedo usar. ¿Qué tiempo comienza o tiene el tiempo 2? Exactamente, ahí están escribiendo. 3, 3, 3. Exacto. El siguiente movimiento inicia con un tiempo 3. ¿Listo? Inicia con un tiempo 3. Como inicia con un tiempo 3, le ponemos aquí, por acá, tiempo inicial 3 segundos. Y la aceleración, como el movimiento no cambia su velocidad, la aceleración es 0. ¿Sí? Porque la velocidad sigue siendo -3 en todo ese recorrido. En todo el recorrido entre 3 segundos y 4 segundos. Listo, con esas cantidades escribimos la ecuación para la posición. Escribimos la ecuación para la posición. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que la ecuación para la posición tiene que ser una recta. Tiene que ser una recta. ¿Listo? La recta va a tener pendiente negativa, porque la velocidad inicial es negativa, es -3. Ya vamos a ver, ¿sí? Ya vamos a ver. Bien, entonces ya con esa información ya podríamos de una vez trazar la recta sin tener que hacer la ecuación, pero vamos a hacerla simplemente para completar el análisis, ¿listo? Posición igual 1/2 de la aceleración es 0, por el tiempo al cuadrado, perdón, por el tiempo menos el tiempo inicial, que es 3 al cuadrado. Fíjense que estoy escribiendo esta ecuación que está acá, solo que reemplazando todas las cantidades que ya sé. Aceleración 0, tiempo inicial 3 segundos, velocidad inicial -3 y posición inicial 0. ¿Listo? Entonces estoy reemplazando esa ecuación ahí, más velocidad inicial, que es -3, entonces voy a quitarle ese más y le pongo -3 por tiempo menos tiempo inicial, que es 3, más posición inicial, que es 0. ¿Listo? Más posición inicial, que es 0. Entonces, la ecuación me quedaría, todo este primer término se va, porque está multiplicado por 0. El segundo término sobrevive, -3 por
t menos 3 más 0. ¿Listo? Más 0. Entonces, esa gráfica que está ahí, yo la puedo trazar, podemos darle puntos, ¿sí? Le podemos dar puntos, en realidad solamente necesito un punto, pero le voy a poner aquí los 2 puntos para que ustedes vean, tiempo, X, esto ustedes lo pueden hacer si quieren con una calculadora graficadora, si tienen un programa ahí en el computador que les grafique, pues háganlo con el computador, no importa, ¿sí? Lo importante es que la grafiquen. ¿Listo? Posición, perdón, tiempo, el primer tiempo que es el tiempo 3 y el siguiente tiempo que es el tiempo 4. El tiempo 3 me daría X igual a 0. El tiempo 4 me daría 4 menos 3, 1. Daría menos 3. ¿Listo? ¿Sí está bien? ¿Quedó bien ahí? Creo que sí. 4 menos 3, 1. Menos 3. Tiempos 3. 3 menos 3, 0. Perfecto. ¿Sí? Ahí está bien. Entonces, 3, 0 ya está graficado. 4 menos 3. Vamos a graficar. Ay, ¿dónde está? Ah, está más arriba. 4 menos 3. Entonces, un punto es este. Ese punto que estaba ahí dibujado. Y el otro punto es 4 menos 3. Entonces, nos tenemos que ir en menos 3 por acá. ¿Quién sabe hasta dónde? A ver, quedó por acá muy abajo. Ah, no importa. Aprovechemos que tenemos esto. Un momentico. Vamos a arreglar acá esto un poco. Vamos a arreglar acá un poquito para que quepa la gráfica. Bajémosla por acá. Listo, por ahí más o menos. Y ahora sí creo que va a caer la gráfica. Entonces ahí, menos 1, menos 2, y por acá menos 3. Fíjense que necesitaba bajarla bastante. Entonces el punto menos 3 debe coincidir con el tiempo 4. Es decir, el punto que estamos graficando es 4, menos 3. Ese punto de ahí. Con la regla, me voy a ayudar aquí para trazar la recta. Quedaría más o menos por ahí. Por ahí. Listo. Esa es la gráfica de posición en función del tiempo. Esa recta parece que fuera una continuación de la parábola, pero no es una continuación de la parábola. Es una recta. Va parábola hasta 3 segundos y después de 3 segundos a 4 es una línea recta. ¿Listo? Es una línea recta. Bien, entonces esa es la gráfica de posición en función del tiempo. Las ecuaciones que describen esa gráfica son estas de acá. Esta de aquí para el tiempo, para el movimiento 1, y esta de acá, y esta de acá para el movimiento 2. Para el movimiento 2. Entonces, ¿ustedes cómo hacían las gráficas antes? Ponían, más o menos, decían cómo debía ser la gráfica y trazaban un dibujo, ¿sí? Trazaban una recta a mano de más o menos cómo debía ser, o una parábola de más o menos cómo debía ser. Aquí estamos dando las ecuaciones, para cada movimiento en función del tiempo, ¿sí? Esas se van a necesitar cuando ustedes tengan que calcular alguna cosa, cuando ustedes tengan que calcular algo, ¿listo? Bien, este ejercicio, como se dan cuenta, requiere que ustedes lo vuelvan a hacer, vuelvan a hacer todo el proceso, ¿sí? Lleguen otra vez a los resultados y vayan entendiendo paso por paso, qué es lo que tienen que calcular y cómo les va dando, ¿listo? Es necesario que lo hagan de esa forma, que practiquen, Listo. Solamente nos queda la gráfica de aceleración en función del tiempo, que es supremamente sencilla porque ya tenemos las aceleraciones. Voy a dibujarla por acá. Aceleración. Voy a dejar por aquí. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar cualquier duda que tengan. Pongamos por aquí. Por acá. Aceleración. La aceleración es 0 y en el otro nos dio menos 2. Perdón, voy a subir acá un poquito. Déjenme ver cuál es la aceleración de acá. La aceleración de aquí nos dio menos 2. Listo. Entonces, menos 2 y 0.
Pongámoslo así. Y grafiquemos por acá el tiempo. Recuerden, el tiempo tratemos de mantener metros por segundo cuadrado, el tiempo en segundos. Tratemos de mantener los mismos números, 1, 2, 3, 4. Muy lejos del, bueno, no importa, así. La aceleración para el movimiento entre 0 y 3 es menos 2. Fíjense, volvamos acá. El movimiento entre 0 y 3 es menos 2, ¿cierto? Entonces simplemente grafico esa cantidad abajo, la grafico por aquí abajo, por aquí. Pongámoslo acá en menos 2. Supongamos que es por acá. Ya pongo el eje. Por acá. Hasta 3, hasta ahí. Hasta ahí me quedaría. Por aquí. Ahí, ¿listo? Hasta 3, quedaría ahí en menos 2. La gráfica quedaría aquí en menos 2, menos 1. Y entre 3 y 4, la gráfica sería 0. Entonces acá. La gráfica ahí sería 0. Listo. Fíjense que la gráfica de aceleración en función del tiempo, voy a borrar aquí esto un poquito, así, para no poner el eje tan largo. Tiempo en segundos. Fíjense que la gráfica de aceleración en función del tiempo, sí es una función como por escalones. ¿Sí ven? Es una función por escalones. Esa función por escalones sí es posible desde el punto de vista físico. ¿Por qué es posible desde el punto de vista físico? Porque, por ejemplo, la aceleración se produce debido a las fuerzas. Entonces, en algún momento, este borrador está cayendo. La aceleración es la aceleración de la gravedad. Déjenme ver si ustedes ven por acá. La aceleración es la aceleración de la gravedad porque está cayendo. Pero entonces, yo le voy a colocar acá abajo el celular, ¿sí? Entonces, va cayendo y llega un momento en el que choca con el celular, y cuando choca con el celular aparece, de un momento a otro aparece una normal, ¿sí? Entonces, esa normal le cambia la aceleración al borrador, o sea, hay un cambio instantáneo de aceleración. Esos cambios instantáneos de aceleración son, por ejemplo, los que suceden en estos saltos, ¿sí? Son momentos en los que aparece una fuerza de un momento a otro, que es muy probable que suceda, ¿sí? Por ejemplo, que usted va manejando, ¿sí? Y de un momento a otro se choca contra algo, ¿sí? O sea, no les pase, ¿no? Pero que se choca contra algo. Entonces, la fuerza que aparece inmediatamente, la fuerza que aparece de un momento a otro genera ese salto en la aceleración, ese brinco en la aceleración. Realmente, esos brincos perfectos no deberían existir. En realidad debería haber una transición, ¿sí? En realidad debería haber en realidad una especie de transición entre el movimiento. Debe haber una especie de transición entre un movimiento y el otro. Es decir, llega por acá, pasa por aquí y luego... ¿Sí? Debe haber como una especie de transición. Pero bueno, nosotros en este momento no estamos interesados en esas transiciones, simplemente supongamos que los cambios son saltos, son funciones escalones, ¿sí? Son funciones escalones. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Yo les sugiero que vuelvan a hacer el problema, lo deben hacer ustedes otra vez, porque ahorita pueden tener muchas dudas, ¿sí? Pueden ni siquiera, o sea, ni siquiera acuerdan cómo fue el ejercicio al comienzo, ¿sí? Porque ya llevamos bastante con el ejercicio. Pero inténtenlo hacer otra vez, inténtenlo hacer ustedes. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, en el libro de Serway encontramos bastantes ejercicios así de ese estilo para practicar, o ahí solo hay como explicaciones. En el libro de Serway hay ejercicios para practicar de por lo menos hay ejemplos, ¿sí? Hay ejemplos ya hechos, hay ejemplos. En el libro del CIARS, Claro. o sea, todos esos libros tienen que tener ejemplos, ejercicios de estos de análisis gráfico. Sí, sí tienen, ya me acordé. Sí tienen.
O sea, así como estilo, por ejemplo, en cálculo del SIL, que digamos, ahí está la explicación y después hay como una parte de ejercicios y eso, lo encontramos en el Serwi así. También, exacto. Sí, Inclusive el Serway ustedes, tiene ejercicios así. sí, no, inclusive ustedes se pueden bajar el solucionario, ¿sí? El solucionario del Serway está por ahí en internet. Entonces ustedes lo pueden bajar y los ejercicios que aparecen en el Serway los pueden hacer también, los pueden revisar con el solucionario. De todas maneras, yo les recomiendo que el solucionario no lo miren hasta que no den todo para resolver los problemas, ¿sí? O sea, la idea de física 1, más que ustedes aprendan a resolver problemas de cinemática y de hacer sumatoria de fuerza, más que eso es que ustedes aprendan a resolver problemas, ¿sí? Esa es la idea fundamental de estos cursos de cálculo, física, álgebra que ustedes ven de ciclos básicos. Es que ustedes aprendan a resolver problemas. Si ustedes no saben resolver problemas en estos primeros ciclos, en estos primeros cursos, créanme que los problemas de ingeniería no los van a poder resolver, ¿sí? Porque los problemas de ingeniería son más difíciles y requieren más abstracción, más análisis, y por lo tanto esto que hacemos acá es una práctica para que ustedes aprendan a tener un nivel más grande digamos, de habilidad de resolución de problemas, ¿sí? De resolución de problemas. Bien, si ustedes no se entrenan para resolver problemas, pues no, la ingeniería no tendría sentido. Estarían haciendo no sé, una carrera técnica que es, digamos, aprender a hacer una actividad, a desarrollar una actividad y hacerla. Ir allá a mirar un manómetro y anotar datos en una tabla. Eso lo puede hacer cualquiera. Ustedes son ingenieros, ¿sí? Van a ser ingenieros, van a ser profesionales, no sé, en química, matemática. La idea de ustedes es que ustedes aprendan a resolver problemas, ¿sí? Que aprendan a resolver problemas. Bien. Listo. Por acá. Voy a dejar un problema, un ejercicio. Lo más seguro es que lo vayan a terminar haciendo ustedes después, ¿sí? Voy a tratar de darles también la solución, o sea, no la solución completa, sino la respuesta, ¿sí? Les voy a dar la respuesta, ¿sí? Les voy a dar la respuesta para que ustedes la tengan y puedan comparar. Déjenme ver si le puedo dar la respuesta o no le puedo dar la respuesta. Si la tengo o no la tengo. Déjenme revisar. No la tengo. Bueno, voy a ponerles el ejercicio y mientras ustedes lo van haciendo, les voy a dar la respuesta. Esto les calculo la respuesta y se la entrego. Bien, entonces, pongámoslo por acá. Si tienen alguna pregunta, me avisan, la respondemos inmediatamente. Vamos a ver, ejercicio. Ejercicio. Acá. En la figura se presenta la velocidad en función del tiempo para los móviles A y B. A y B que se mueven en dirección X. Que se mueven en dirección X. X. Listo. En el instante t igual 0, t igual 0 segundos, los móviles parten del origen coordenado. Los móviles parten del origen
coordenado. Listo, parten del origen coordenado. Determinar A, la rapidez del móvil B, y B, la posición donde se encuentran los móviles. La posición donde se encuentran los móviles. Listo, entonces ese es el problema que hay que hacer. Ya les doy la gráfica. Un momentico, voy a dibujar la gráfica por acá. Velocidad en función del tiempo. Velocidad en metros por segundo en función del tiempo. Vamos por acá. Velocidad por acá en función del tiempo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí está ahí. Tiempo en segundos. Y aquí tenemos, la partícula empieza por aquí en menos acá y acá, en menos 10, y aquí en 2 segundos, aquí serían 6 segundos. Por ahí. Así, y la otra por acá. Esto es velocidad B. Ahí me quedo acá. Perdón, voy a borrar aquí un poco. Voy a borrar esta línea. Volver a trazar. Por ahí. Y esto es velocidad B. Ahora sí está bien. Listo, entonces estas son las gráficas de los dos móviles. La curva o la línea verde, este es el móvil B, y la línea roja representa el móvil A. ¿Listo? Entonces el móvil A, la línea roja, la línea verde, el móvil B. Listo, entonces la pregunta es la rapidez del móvil B. ¿Cuál es la rapidez del móvil B? Fíjense que el móvil B no sabemos cuánto es su rapidez. Simplemente dice velocidad B. ¿Sí? Entonces hay que calcular esa rapidez. Hay que calcular cuánto es la velocidad B. Y aquí, Profe, ¿me puede subir un momentico para...? sí, claro. Ahí. Y lo otro es la posición donde se encuentran los móviles. O sea, la posición en donde se encuentran, habría que calcular entonces las ecuaciones de posición y mirar en dónde se van a encontrar. ¿Listo? Esa sería la siguiente parte. Bien, mira una cosa. Listo. Son dos problemas realmente, digamos que dos problemas aparte. Uno es calcular la rapidez del móvil y otro la posición en la que ambos se van a encontrar. ¿Sí? Déjame ver.
Sí, para la pregunta B necesitan de la velocidad del móvil B, o sea, necesitan de la respuesta A. ¿Sí? Entonces, primero hagan la pregunta A, calculen la rapidez del móvil B y después calculen la respuesta a pregunta B. ¿Listo? Aquí están. Aquí están las respuestas. Se las voy a colocar ahí mismo. Voy a colocar ahí mismo la respuesta. Respuesta para el A serían velocidad B 20 metros por segundo y un momentico. Porque no tengo la posición en la que se encuentran. Bueno, pero se puede calcular fácil. Regálame un segundito. Ujú. Sí, aquí está. Serían 240 metros, o sea, se encuentran a 240 metros. A 240 metros se encuentran, ¿listo? Entonces, esas son las respuestas. La velocidad, la rapidez del móvil B es de 20 metros por segundo y se encuentran ambos móviles a 240 metros. ¿Listo? Ya, profe, ya puede bajar Bajar para ver la gráfica. para ver la gráfica, sí. Ahí está. Ajá. Voy a borrar acá. Estos movimientos son interesantes porque comparan, o sea, es el movimiento de dos móviles, ¿no? Es el movimiento de dos móviles y hay que comparar o hay que describir el movimiento de los móviles por medio de las gráficas. Eso es algo, digamos, algo interesante, ¿sí? Por medio de las gráficas podemos describir el movimiento de ambos móviles. Bien.
Bien, entonces vamos a hacer el punto A, ¿sí? En estos 3 minuticos que nos quedan, y ustedes terminan el punto B, ¿listo? Entonces, para el punto A, lo que tenemos que calcular es la velocidad del móvil B. No sabemos la velocidad del móvil B de esa gráfica, porque no aparece, ¿sí? Aparece solo B sub B. Pero nosotros, fíjense que podemos saber de la gráfica que cuando el tiempo es 6 segundos, las velocidades de ambas gráficas coinciden, ¿sí? O sea que la velocidad del móvil B es igual a la velocidad del móvil A, la velocidad del móvil B es igual a la velocidad del móvil A cuando el tiempo es 6 segundos. ¿Listo? Entonces, si ustedes pueden calcular una gráfica, una ecuación para el móvil A, ¿sí? Una ecuación para el móvil A, para la velocidad del móvil A, ya con eso pueden calcular la de B, ¿sí? Supongamos que queremos calcular la ecuación para la velocidad del móvil A. La velocidad de A, pues va a ser igual a la aceleración del móvil A por el tiempo más la velocidad inicial del móvil A. ¿Listo? Entonces tengo que saber cuál es la aceleración y cuál es la velocidad. Ahí no puse tiempo inicial simplemente porque el tiempo inicial es 0, ¿sí? Ambos parten desde el tiempo 0, como dice el enunciado. En el instante t igual 0, los móviles parten del origen. Entonces, de esa gráfica yo puedo sacar tanto información para la velocidad inicial como para la aceleración. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial del móvil A? Escríbame en el chat. ¿Cuál sería la velocidad inicial del móvil A? Menos 10. Exactamente menos 10. Menos 10 sería la velocidad inicial del móvil A. Entonces aquí pongo menos 10 metros por segundo. La aceleración del móvil A, para calcular una aceleración, como es la pendiente de esa recta, necesito 2 puntos. Hay que escoger muy bien los 2 puntos que sean conocidos, ¿sí? Que sean conocidos. Uno estaría tentado a escoger este punto como uno de los puntos. Sin embargo, nosotros no sabemos cuál es esa velocidad, ¿sí? Esa es precisamente la pregunta. Entonces, ese punto de ahí no lo voy a escoger, ¿sí? No lo voy a escoger. Voy a escoger este de acá y este de ahí, ¿sí? Esos dos los voy a escoger. Entonces, punto 1, el punto más cercano en el tiempo, más corto en el tiempo, y el punto 2, el punto con el tiempo más grande. Entonces, velocidad 2, la velocidad 2 menos velocidad 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Listo? Velocidad 2 es 0, velocidad 1 menos 10 sobre tiempo 2, 2 segundos, menos tiempo 1, 0 segundos. ¿Listo? Entonces, menos por menos da más. Me quedaría 10 sobre 2, es decir, 5 metros por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración. 5 metros por segundo cuadrado. Yo reemplazo la aceleración, perdón, aquí me faltó aceleración A. Yo reemplazo la aceleración A y la velocidad inicial A en esta ecuación de aquí, en esa ecuación de ahí, y ya tengo la ecuación para la velocidad en función del tiempo. Entonces, velocidad del móvil A va a ser igual a la aceleración A, que es 5, multiplicado por el tiempo, más la velocidad inicial del móvil A, que es menos 10. Esa es la velocidad A en función del tiempo. Esa es la gráfica que describe, esa ecuación describe esa curva, esa recta. ¿Listo? Entonces, como nosotros sabemos que la velocidad del móvil B es igual a la velocidad del móvil A cuando el tiempo es 6 segundos, pues sencillamente yo coloco aquí velocidad de B es igual a velocidad de A cuando el tiempo es 6 segundos, es decir, 5 por 6 menos 10. 5 por 6, 30, menos 10, 20. 20 metros por segundo. Esta es la velocidad del móvil B.
Esa es la velocidad del móvil B. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Listo? De la primera pregunta. Ahora ustedes van a hacer la respuesta, van a resolver la pregunta B. ¿Listo? El lunes creo que es festivo. Es el lunes festivo. Nos veríamos entonces el martes. Si no estoy mal, creo que es festivo. Nos veríamos entonces el martes para terminar este problema y pasamos a movimientos, digamos, de caída libre y lanzamiento vertical. ¿Listo? Pasamos a lanzamiento vertical y caída libre. Hagan ejercicios, recuerden, hagan ejercicios, busquen ejercicios en los libros. Profe, esta lo envía al grupo como siempre. Sí, yo voy a enviar esto al grupo. Y la clase la voy a subir también. Esta semana subo las clases al OneDrive. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, Para ver el OneDrive toca esto directamente del aula virtual. no, del correo institucional. El OneDrive es el servicio de la nube de Microsoft. Entonces ahí está en la nube. Entren al correo institucional y ahí debe aparecer una invitación mía a una carpeta compartida. ¿Sí? En esa carpeta compartida, ahí es donde estoy subiendo las clases. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén bien, que tengan buen día, buen fin de semana también. Que estén muy bien, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias, lo mismo, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Los estudiantes que ingresaron de la siguiente clase, voy a cerrarles el aula, voy a cerrarles la sala para que vuelvan a ingresar, ¿listo?